Hola, ¿cómo están? Con este nuevo video comenzaremos a analizar tableros desarrollados específicamente para determinados ámbitos comerciales o profesionales. En este caso, haremos un detallado análisis de un tablero concebido para empresas de salud. Particularmente, es un área que me interesa muchísimo, ya que además de contar con muchos años de experiencia gestionando su información, permite crear tableros con datos muy variados y obtener conclusiones muy valiosas a la hora de optimizar su funcionamiento. Comencemos compartiéndoles un tablero muy claro y didáctico que le brinda a los profesionales del área una idea amplia de las posibilidades que tendrían con Power BI. Bien, como en todos los tableros, tendremos una pantalla de inicio y luego distintos formatos o formas o métodos de navegar. Por ejemplo, a través de botones. Comencemos. Por ejemplo, algo que me está muy interesante incluir en diversos tableros es, por ejemplo, las funcionalidades. O sea, que la persona que va a utilizarlo pueda tener una idea de con qué se va a encontrar y qué va a poder utilizar. Por ejemplo, supongamos que quisiera analizar dentro del tablero el segmento de análisis de ocupación de camas. Por ejemplo, entonces le damos una idea de que en el tema de visualización de camas e internación de pacientes, bueno, presenta determinados datos, puede seleccionar la información por determinados criterios, puede ordenarlos según estos otros datos y sobre todo cuál es el objetivo de la información que tiene en esta vista del tablero. Continuemos. Por ejemplo, aquí algo sumamente interesante. Cuando uno encara un tablero, en este caso para empresas de salud, piensa en principio en distintos indicadores, en distintos KPIs, controles, y qué bueno tener en el mismo tablero, por ejemplo, para cada ámbito en este caso, la empresa de salud, pero podría ser una empresa de cualquier otro ámbito, comercial, productiva, de servicios. Por ejemplo, ¿qué controles podría querer, por ejemplo, dentro del área financiera o de calidad o de cumplimiento de procesos o recursos humanos o dentro del ámbito médico? Y dentro de cada uno de ellos, por ejemplo, poder ver aquellos que tienen que ver con el funcionamiento ambulatorio de la institución o que tienen que ver con el ausentismo o la capacitación, etcétera, etcétera, de el personal, o algunos que tengan que ver con el aspecto financiero en cuanto a la imagen de la compañía, datos que tengan que ver con la internación, y dentro de esa internación poder ir viendo distintos controles o aspectos que se podrían ver, analizar y, por supuesto, seleccionado uno, poder ver datos adicionales que nos permitan ampliar la información que le suministramos a quien utilice el tablero. Bien, continuemos. Y ahora sí, comencemos propiamente dicho con el análisis de la información. ¿Sí? Tendremos, por un lado, presentación de datos, gráficos, filtros, filtros que pueden tener que ver con el sector de la institución, con los periodos, con los años, y gráficos que nos permita, por ejemplo, este es un recurso sumamente interesante, que, por ejemplo, yo pueda ver, por ejemplo, quiero analizar el presupuesto, el cumplimiento de presupuestos, que yo pueda ver en un mismo gráfico, por ejemplo, el presupuesto que ha tenido cada uno de los sectores, cuál ha sido el gasto real, pero además, cuando esto mismo filtro, poder estar viendo a un costado cómo fueron los presupuestos a lo largo del año, ¿sí? O poder analizar la diferencia, ¿sí?, entre lo presupuestado y lo gastado,
y eso a nivel global o anual, pero ¿qué pasa en cada uno de los meses donde hubo un exceso en la utilización de recursos del presupuesto o defecto, o en aquellos casos, por ejemplo, donde se ha hecho una subutilización del presupuesto, lo cual a nivel financiero también puede ser eh, un tema a tener en cuenta, o directamente expresado como porcentaje, lo cual nos da una idea de en qué medida fue aplicado o no el presupuesto asignado a cada uno de los sectores. Y por supuesto, en alguna otra imagen, dar una idea de el volumen o comparación de un sector con el otro. ¿De acuerdo? Continuemos, que tenemos mucho para ver. Por ejemplo, podríamos hacer un análisis global del presupuesto, pero ya con relojes, para ver el cumplimiento de una manera más gráfica. Y bueno, ver para cada uno de los sectores cómo fue cumpliendo mes a mes o por trimestre, o acaso podríamos recurrir a años anteriores, ¿sí? O el año actual, etcétera, etcétera. Y por supuesto, los resultados globales. Continuemos. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de ocupación de camas, que es clave en una clínica, en un hospital? Por ejemplo, suponiendo que la empresa en su conjunto tiene 3 centros, 3 sanatorios, podríamos analizar la ocupación de camas de los 3 en conjunto, cada uno en particular, y analizar tanto gráficamente como después poder estar viendo mensualmente cómo fue esa evolución y ver los datos en el cuadro. O suponiendo que estas clínicas tienen distintos pisos de internación, poder, por ejemplo, analizar cada uno de los filtros, los pisos, cuánto ha sido el consumo en cada uno de los pisos, ¿m? O, ¿por qué no, tanto ver los días que tuvo de internación, o sea, de ocupación, o desocupados? ¿M? Bien, sigamos de lo muchísimo que tenemos para ver. ¿Qué otro ámbito podemos analizar dentro de una empresa de salud? Por ejemplo, un prepago, los afiliados, y ver, por ejemplo, cómo es la distribución según los planes, según las localizaciones geográficas, por los meses, analizar la afiliación, es decir, por ejemplo, quiénes tienen determinado plan, qué cantidad de gente está en cada una de las localizaciones, e ir viendo resultados al pie de la pantalla, inclusive hasta poder ir viendo distintos factores de importancia para toma de decisiones o de comparación, ¿sí? Simplemente con objetos que vayan switchando o cambiando el dato que nos muestra. Continuemos. Bien, y ahora, continuando con el tema, lo podemos ver de otro aspecto. Ver no es el listado de afiliados, sino la sumatoria, el agrupamiento. Entonces, poder ver, por ejemplo, un cuadro segmentado por el tipo de plan, por la localización, por la franja etaria, que suele ser un dato clave. Y entonces, fíjense, podemos elegir a ver quiénes tienen plan familiar, quiénes tienen planes jóvenes u obligatorios. Y en cada caso, cuando yo opto por un filtro, se mantendrán los resultados de esa apertura, en este caso planes, y cambiará la de los otros. O las localizaciones. Quiero saber la distribución en Cava por plan
y por franja etaria. Y por supuesto, reflejándolo gráficamente. Sigamos. ¿Qué más podemos ver de todo esto? Una distribución geográfica. Ya incluir recursos como mapas y poder ver, por ejemplo, dentro del país, por ejemplo, qué cantidad de afiliados, qué cantidad de consultas han tenido, el promedio de edad, o la cantidad de afiliados, consultas o el promedio, y según cada plan, y poder visualizar las cantidades en cada uno de ellos, o bien por localización. ¿Quedará algo más para ver? Por ejemplo, algo muy interesante, y es sobre todo instruir a quien participa del desarrollo de un tablero, por ejemplo, de las actividades que deben ser desarrolladas, para aplicar buenas prácticas a un desarrollo. Por ejemplo, voy mencionando algunas. Primero, o como primer paso clave, por ejemplo, la determinación del sector involucrado, por ejemplo, laboratorio, y la información es analizar de cada sector los puntos más críticos del funcionamiento y necesidades más urgentes. Comentarios que nos permitan determinar las ventajas de implementar para este sector un tablero. Por ejemplo, fijar prioridades en la aplicación de mejoras de los sectores de acuerdo a la criticidad, etcétera, etcétera. ¿Y qué otra etapa seguirían a esto? Por ejemplo, la determinación de los profesionales que deberán ser involucrados en el desarrollo del tablero, la determinación de necesidades de control, mejoras y mediciones en el sector, y por supuesto, en cada caso, bueno, veremos qué es lo que necesitamos: bajar los costos de insumos, agilizar la atención de pacientes, optimizar el uso de recursos técnicos y, por ejemplo, aumento de satisfacción de pacientes. Y esta lista puede continuar con el aporte de cada profesional. Luego, determinar los indicadores, o sea, cálculos que deberemos efectuar para después tener una idea del panorama de situación de cada sector y de ahí poder mejorarlo, determinar qué información necesitamos, los cálculos que deberemos hacer para después visualizar los KPIs, por ejemplo, obtener valores de referencia para saber, por ejemplo, qué porcentajes son razonables en cuanto a, por ejemplo, grado de ocupación de camas, o de duración de las consultas, o cantidad de pacientes atendidos por un profesional. Y luego, entonces, la creación del origen de datos, de dónde tomaremos la información y la incorporaremos a Power BI. Luego, la parte visual, donde pondremos los objetos que estuvimos viendo para ir analizando en forma clara y gráfica los resultados. Y bueno, y luego, ya casi sobre la finalización, hacer un test de los resultados con distintos valores y luego determinar, cuando hablo de determinar reglas de mantenimiento, bueno, cómo serán actualizados estos datos, los datos operativos como los datos de referencia. Y por último, entonces, la redacción de una guía de mantenimiento y utilización, que esto es clave para que cuando cambia la gente involucrada en el mantenimiento de un tablero, bueno, no sea traumático porque tiene toda la información necesaria. Bien, ¿qué nos queda? Bien, algo que suelo utilizar en los tableros y es decir, bueno, esto mismo que hicimos en el paso anterior, ver y ser llenado por los profesionales del área, asistentes, técnicos, de los datos que son necesarios para el proyecto. Y por último, bueno, regresamos a la pantalla inicial, terminado toda la navegación, muy amplia porque realmente la información de una empresa de salud es inmensa y la potencialidad de análisis es enormes. Así que bueno,
Espero que esto pueda ser de utilidad a aquellos que se desenvuelvan dentro de este área, pero también la metodología de trabajo y los conocimientos o información y conceptos que les transmito puede ser también muy útil a cualquier usuario de otro tipo de segmento de mercado, empresas, etcétera, etcétera. Así que bueno, les agradezco haber compartido este video, les deseo mucha suerte y nos vemos en el próximo.